Esto es Interestelar Decodificada. ¿De qué trata Interestelar? Interestelar te dice el secreto del tiempo y el espacio. ¿Y por qué es lo más importante? Porque tiempo y espacio es lo que hace la realidad. La realidad está hecha de tiempo y espacio, pero si sabes el secreto del tiempo y el espacio, despiertas conciencia. Y eso es lo que te dice Interestelar. Por supuesto, te lo dicen de forma encriptada, con primado negativo, para plasmar en tu inconsciente el bloquear el acceso a entender y comprender este secreto, esta verdad. ¿Cómo comienza Interestelar? Y esto, guarda esta frase: lo que importa es cómo empieza y cómo termina algo. En toda película y en toda historia, lo que importa es cómo empieza y cómo termina algo. Y lo que está en el centro alimenta y le da vida a ese inicio y ese final. ¿Y cómo empieza Interestelar? Con el mito de Saturno, el mito del colgado. ¿Por qué? Porque Saturno representa el tiempo, y tiempo y espacio son uno solo. Y Saturno sabe el secreto del tiempo y el espacio, pero lo guarda para sí. ¿Y qué hace Saturno? Te desenraiza, porque para materializar tiempo y espacio, para generar realidad, tienes que estar enraizado. ¿Y qué hace Saturno? El principio va a ser desenraizamiento y el final va a ser desenraizamiento. Y lo que hay en la historia simplemente va a alimentar ese desenraizamiento del principio y del final. Es decir, es el mito del colgado y está en la carta. De hecho, aquí está el principio y el final. Y lo que está en el medio alimenta ese principio y ese final. ¿Y cómo empieza Interestelar? Colgado, desenraizado. ¿Cómo lo sabes? La película empieza por los humanos hablando cómo era la Tierra cuando evidentemente vivían en ella. Y hacen este diálogo haciéndolo en el centro espacial donde viven. ¿Por qué? Porque ya están desenraizados de la Tierra. Viven en un centro espacial que de hecho está cerca de Saturno. ¿Por dónde es el portal donde ellos salen? Por Saturno, exacto, porque controlan el secreto del tiempo y el espacio. ¿Y cómo empieza Interestelar? Empieza humanos desenraizados, hablando cómo era la historia de la Tierra, y así empiezan. ¿Y cómo termina Interestelar? También desenraizados, porque los protagonistas están separados. Y siempre vas a ver en las películas que hacen el mito de Saturno. Por eso siempre ves el 101. ¿Por qué? Porque si lees el 101 al derecho y al revés, ¿qué número es? El 10, exacto, Cronos, Saturno. Lo ves en la película Top Gun, que es reciente, vas a ver que cuando alcanza la velocidad Mach, la alcanza en el número 101. ¿Por qué? Porque ahí se abre un portal de Saturno. Y todo portal de Saturno, ¿qué hace? Tragarte. ¿Y por qué te traga? Porque te desenraiza. ¿Y para qué te desenraiza? Porque si estás enraizado, creces. Y el mito de Saturno es siempre bloquear tu chakra raíz para que no crezcas. Porque si creces y te vuelves un adulto espiritual, obviamente despiertas conciencia y transformas tu realidad. ¿Y qué hace Saturno para perpetuarse? Mantenerte pequeño. ¿Cómo empiezan todas las películas? Con el 101. Por eso te doy el ejemplo de Top Gun, la nueva película. Empieza él alcanzando la velocidad Mach y formando ese 101. Y si lo lees al derecho y al revés, ¿qué número es? El 10, Cronos, Saturno exactamente. Si ves la película Forrest Gump, te vas a una película mucho más antigua.
¿Cómo empieza Forrest Gump? Empieza con la pluma en el aire, volando, es decir, desenraizado. ¿Y cómo termina Forrest Gump? ¿Cómo hace ese principio y ese final? Lo mismo, la pluma en el aire, volando, desenraizado, el colgado. Y toda la historia que está en el medio le da vida simplemente a ese principio y final. ¿Y qué pasa con Forrest Gump y Jenny? Jamás están juntos. Nunca logran enlazar y enraizar plenamente, porque es el mito del colgado. ¿Qué pasa con Tom Cruise en Top Gun? Pasa lo mismo. Nunca logra enlazar. ¿Qué pasa con Neo en Matrix? Cuando vas a abrir la habitación en donde está él, es la 101. Lo mismo, Capicúa, el 10, porque se escribe al derecho y al revés. ¿Y a quién sigue él? Sigue una persona con el tatuaje de un conejo, que representa a Alicia en el País de las Maravillas, es decir, Neo es ese niño siendo comido por Saturno. Porque lo que importa es ese principio y el final. Y lo que van a hacer es teatralizar en tu inconsciente el mito del héroe. El mito del héroe es el mito de Júpiter, pero es Júpiter no creciendo, no desarrollándose, y al no desarrollarse es devorado por Saturno. El Señor de los Anillos. Si ves el Señor de los Anillos, ¿quién es el personaje que lleva el anillo? Saturno. Que lleva el anillo que representa a Saturno. Si lo ves simbólicamente, es un niño, porque los hobbits son bajitos, son como un niño. Entonces en tu inconsciente lo que están plasmando es que un niño es el que va llevando el anillo, es decir, va a ser devorado por Saturno. Para crecer, para desarrollarte, tienes que estar enraizado, porque si no vas a ser el colgado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo empieza Interestelar? Interestelar empieza con los humanos desenraizados viviendo en el centro espacial, y cómo termina Interestelar también con los protagonistas desenraizados, porque pasa lo mismo que te estaba contando en Matrix, pasa lo mismo que te estaba contando en Forrest Gump, pasa lo mismo con Anne Hathaway y Matthew McConaughey. Ambos están separados, desenraizados. ¿Y a quién le dice el secreto Matthew McConaughey para salvar a la humanidad? Porque te dicen el secreto encriptado. Se lo dice a una niña, y se lo dice luego a su hija que creció, pero que se quedó obviamente con el recuerdo de su niñez, evidentemente enlazada al padre. ¿Y cómo le dice el secreto del tiempo y el espacio? Se lo dice por código binario, a través de un reloj. 1-0, 1-0, el 10, Cronos, Saturno. Entonces en Interestelar se salva a la humanidad desde el código binario diciéndole el secreto a una niña, cuando es un hombre y una mujer encarnando ese secreto y entrecruzando esa energía, que se logra el despertar de conciencia. ¿A qué planeta va Anne Hathaway? Que es Bran. ¿A qué planeta va? El planeta número 12, porque es el colgado. Pero ¿qué significa Bran en inglés? Bran significa marca, sello, símbolo, que es el lenguaje del inconsciente. Y en Bran está el secreto, porque el lenguaje del inconsciente, que son los símbolos, que es el hemisferio derecho, que es el creativo, que es Venus. Ese es el secreto es Venus, el hemisferio derecho, la creatividad. ¿Por qué el secreto es Venus? ¿Y por qué eres el colgado? Porque no te das cuenta que el secreto del tiempo y el espacio es pensar y adquirir una conciencia de ver al revés las cosas. ¿Y qué pasa con Venus? Venus es el único planeta junto con Urano, y de hecho en la mitología Venus nace de Urano. Los planetas que giran al revés, los únicos planetas que giran al revés en el sistema solar son Urano y son Venus, y Venus nace de Urano en la mitología. Venus, al girar al revés,
con respecto a todos los planetas, ¿qué significa Venus? La imaginación, lo diferente, la creatividad. Pero esa creatividad tiene que estar enraizada. ¿Por qué? Porque ahí es donde se plasma la imaginación. Y este es el secreto del tiempo, y inicia en Bran, que Bran, ya te lo dije, es marca, que significa sello, símbolo, y está hablando del hemisferio derecho, que es el lenguaje del inconsciente, de la creatividad, los símbolos. Por eso Bran, por eso marca. ¿Y Cooper qué significa? Cooper significa el que repara el barril. El que repara un barril. ¿Pero un barril de qué? De combustible, de agua, pero que es un combustible. Y ese combustible enciende el fuego. Aquí va el secreto del tiempo. El tiempo consiste en entrecruzar el tiempo lineal y el tiempo circular. Tiempo circular y tiempo lineal. Por eso el 10. Y Cronos, Saturno, sabe ese secreto. El entrecruce entre el tiempo lineal y el tiempo circular es lo que te hace despertar conciencia. Cooper significa ese tiempo lineal, esa fuerza masculina que es fuego. Ese Cooper, que es el que repara el barril, que eso es lo que significa el que repara el barril ¿de qué? Del licor sagrado, el licor masculino, el agua masculina que es combustible y genera ese fuego. ¿Y qué es la mujer? El lenguaje del inconsciente, que son los sueños, los símbolos, por eso Brand. Y cuando entrelazas el agua y el fuego, se produce alquimia y se produce ese despertar de conciencia. Y generas ese tercer tiempo. ¿Cuál es el tiempo lineal? El tiempo Cronos. Porque Cronos sabe el secreto de la circularidad, pero lo guarda para sí. Entonces, ¿qué significa Cooper? Cooper significa el tiempo lineal. Y Brand, ¿qué significa? El agua, el hemisferio derecho, el inconsciente, los símbolos, los sueños. ¿Y qué pasa cuando unes el agua y el fuego? Cuando entrelazas el tiempo lineal y el tiempo circular. Se produce ese tercer tiempo. Y esa es la clave. ¿Cómo se llama el portal por donde salen? Gargantúa. ¿Y a qué hace alegoría Gargantúa? A la letra G, a la escuadra y el compás. ¿Y qué significa esa escuadra y compás? ¿Qué significa esa escuadra y compás? El femenino y el masculino. Y cuando lo entrelazas, produce luz, produce alquimia. ¿Cuál es la séptima letra? La G. Entonces significa la luz. ¿Qué genera la luz? ¿Qué genera ese ojo? ¿Qué genera esa conciencia? El femenino y el masculino entrelazados. Y eso genera el portal, ese Gargantúa. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda el portal? Lo ponen al lado de Saturno, porque obviamente castran en tu inconsciente que no puedas ver esa verdad. ¿Y qué pasa con Cooper y Brand? Simbolizan esa escuadra y compás. Pero ¿qué pasa en la película? Los separan, los distancian. Y ella queda en el planeta número 12, como la colgada, y él viajando yendo a buscarla, pero no están entrelazados, están en diferentes tiempos. Es como la película La Casa del Lago, que hace Sandra Bullock y Keanu Reeves. Nunca se pueden encontrar. ¿Qué pasa cuando Neo despierta y resucita? Él está en la Matrix y ella está en el mundo real. Es una ilusión que te da la película. No están entrelazados, no están en el mismo tiempo. Es como La Casa del Lago, es lo mismo. ¿Qué pasa con Forrest Gump y Jenny? Jamás se pueden encontrar. Siempre están separados, es lo mismo. Empieza con la pluma en el aire y termina con la pluma en el aire. El colgado, lo mismo. El que no se da cuenta de Venus, el colgado, que es el que se da cuenta que hay que pensar al revés. Hay que pensar con el hemisferio derecho, que es el creativo, que es Venus. Cuando te das cuenta de eso, despiertas en Venus. Y esto es lo que significa Brand. El secreto de Interestelar no es la hija, no es Morph, es Brand. ¿Y qué significa Morph? Morph tiene que ver con la ley de Murphy. Y él mismo se lo dice, lo que va a pasar, va a pasar. ¿Pero por qué va a pasar?
porque lo que está destinado va a pasar porque se plantó otra cosa antes. ¿Y dónde se planta la realidad? Se planta en la imaginación, en Venus. En lo diferente, en el cambio, en lo creativo, ahí se planta la realidad. Y si no la plantas allí, va a pasar el colgado, que es lo que va a pasar siempre. Toda película, lo que sucede es el colgado. Eso es lo que dice la ley de Murphy. Te ponen a Morph como una niña porque siempre lo que va a pasar es ese niño siendo tragado por Cronos Saturno porque no sabe el secreto del entrecruce de fuerzas, que para entrecruzar esa fuerza tienes que estar enraizado, tienes que despertar conciencia en tu chakra raíz, y en la unión del femenino y el masculino se produce ese tercer tiempo. Este es el secreto de Interestelar. ¿Y qué pasa cuando en la película alguien dice el secreto? La persona es afroamericana. ¿Y qué pasa con una persona de tez oscura? En el inconsciente y en lo simbólico, en lo esotérico, una persona de tez oscura representa el inconsciente en lo esotérico. Y quien le dice el secreto a Cooper, a Matthew McConaughey, es una persona afroamericana, es un científico. Le dice el secreto a Cooper. ¿Qué le dice? Le dice que cómo quieres llegar de un punto a otro. Para llegar de un punto a otro, lo haces creando un pliegue en el tiempo, que sería la cuarta dimensión, el tiempo. Una hormiga, ¿cómo ve? Una hormiga ve en 2 dimensiones. No ve en 3 dimensiones. La tercera dimensión es la altura. Pero si tú pones a una hormiga de un punto a otro, ¿cómo la pondrías? La pondrías pasándola por la tercera dimensión, es decir, por una dimensión mayor. Lo mismo, una persona que está en la tercera dimensión, que son los humanos comunes, ¿cómo pueden pasar de un punto a otro? Tienen que replegar la tercera dimensión, y esa es la cuarta dimensión, que es el tiempo. En Interestelar, ese portal, ese repliegue del tiempo, que es Gargantúa, que es la G, que es la escuadra y el compás, que es el femenino y el masculino entrelazado, es lo que produce ese portal y produce ese tercer tiempo. Y obviamente en Interestelar lo separan. ¿Para qué? Para castrar y bloquear el secreto en ti y no te des cuenta. En la película, cuando ves el maíz, ¿por qué se seca? El maíz se seca porque no está enraizado, no tiene agua, y todo el planeta se secó. Porque es el mito del colgado, el desenraizado. ¿Y cuál es el bucle que ocasiona? Que no comprendas la verdad de que por qué el planeta se está secando. Y es porque no hay agua, estás desenraizado, es el colgado. Y lo solucionan yéndose a otro lugar. Pero la solución no es irse a otro lugar, la solución es comprender el secreto, que es lo que yo te estoy diciendo acá. Cuando Matthew McConaughey despierta, cuando él despierta, ¿qué ve él? Ve el círculo de Saturno. ¿Y qué ve? Ve un campo de béisbol. Y el béisbol es la escuadra y ese compás que te estoy diciendo. Cuando ves el campo de béisbol, vas a ver esa escuadra y compás entrelazados. Y en el centro, ¿qué hay? La piedra de la alquimia. Ese es el secreto. Entonces, lo que te está diciendo cuando te ponen el campo de béisbol con el círculo es que en la escuadra y el compás, en el masculino y el femenino, en entrelazar esa fuerza, se genera ese tercer tiempo que es el tiempo esférico. Esa es la clave y ese es el secreto, pero lo ocultan en ti. ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Que las personas que saben este secreto replican constantemente el mito de Saturno y lo que hacen es usar el conocimiento esotérico para robar tu energía, para captar tu energía. Es decir, recibo lo máximo posible dando lo menos posible. No es el mito de Júpiter, que es la vibración en la
generosidad. ¿Qué hace Júpiter? Libera a sus hermanos. Piensa en su prosperidad, piensa en su éxito, en su prosperidad, pero libera a sus hermanos, comparte esa prosperidad. Pero todo el mundo está construido en los saturninos. ¿Y los saturninos qué es? El sol muerto, el anciano. Recibo lo máximo posible, doy lo menos posible. Y todo lo esotérico está permeado de eso. ¿Cuál es la clave del verdadero conocimiento astrológico? ¿Cuál es la clave del despertar de conciencia? ¿Cuál es la clave de un cambio en el entorno? ¿Es desaparecer el dinero? ¿Es desaparecer el recibir? No, es hacerlo desde el equilibrio. Te comparto y te doy creatividad, te comparto conocimiento, porque la creatividad y el conocimiento no tienen límites. Y cuando das, recibes más. Pero para recibir hay que dar. Pero ¿desde qué óptica no te dan? Si fragmento el conocimiento, modo Saturno, te mantengo dependiente y sigues consumiéndome. Pero si yo le comparto el conocimiento a las personas, ya no tendré más nada que compartir. Entonces fragmento el conocimiento e interminablemente la gente va a depender de mí. Esta es la forma en la que se maneja el esoterismo. Pero evidentemente esto está equivocado, porque el universo es infinito, es creatividad. ¿Y qué pasa si compartes un conocimiento? No pasa nada, te va a bajar más conocimiento. Y vas a compartir ese conocimiento, te vas a vaciar y vas a aprender otra cosa nueva. Y vas a volver a compartir eso, te vas a vaciar y vas a volver a recibir algo nuevo. Esa es la vibración de prosperidad. Pero la vibración saturnina vibra en carencia. Recibo lo máximo, doy lo mínimo. Y esto es lo que sucede. El mito de Saturno. Todas las películas son el mito de Saturno. Te lo comenté. El Señor de los Anillos. Un niño, simbólicamente bajito, pequeño, va llevando el anillo. Es decir, va siendo comido por Saturno. Ves Forrest Gump, cómo empieza desarraigado y termina desarraigado. El colgado, comido por Saturno. Lo mismo, ves Matrix, él va siguiendo a un conejo. Lo mismo, personificando a Alicia en el País de las Maravillas, siendo comido por Saturno. Entonces, volviendo al punto, todas las películas son un portal de Saturno. ¿Y Saturno qué hace? Se come tu energía, se come tu piedra, te desenraiza. ¿Y qué pasa con Interestelar? Te dice el secreto del tiempo y el espacio, pero te lo dice desde el primado negativo. Pero cuando despiertas conciencia, todas las películas las puedes decodificar, evidentemente, extrayéndole el conocimiento que tienen. Esta es la verdad de Interestelar. ¿Y cómo se transmuta esto? Compartiendo. Por supuesto, recibiendo, pero compartiendo, dando información de verdad, enseñando esoterismo de verdad, compartiendo verdadera astrología. Valora esta información, que la magia del amor también te acompañe.